Hola, buenos días. Mi nombre es María Alejandra Albarrán y yo les vengo a hablar sobre los métodos de evaluación de un psicólogo. Primero que nada, vamos a dar un concepto pequeño. La evaluación psicológica es aquella disciplina de la psicología científica que se ocupa de la exploración y análisis del comportamiento de un sujeto humano con distintos objetivos. Esto implica la solución de problemas y de toma de decisiones. Lo primero que debe hacer el psicólogo en el momento de tener al paciente sería la observación, que esta se utiliza como técnica dentro de un diseño experimental tradicional. La conducta es lo que se pretende observar durante un estudio psicológico. Esta consiste en el registro descriptivo de lo que ocurre en una situación real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y señalar el problema que se va a estudiar. Seguidamente vamos con la entrevista como tal, que es aquella que se hace cara a cara, es un interrogatorio común, directo y es la principal modalidad de investigación. Esta consiste en una relación humana en la cual cada uno de los participantes debe reconocer qué es lo que está sucediendo o ocurriendo y actuar. Aquí en la entrevista hay que estar pendiente con el contenido, que se refiere a la información del hecho proporcionado por el paciente. El proceso de esta, que es la relación de las vías de desarrollo entre el clínico y el paciente, ver si esta entrevista está siendo introspectiva, que esto se refiere a comprender el informe del paciente acerca de sus sentimientos y experiencias, o inspectiva, que es comprender de la conducta no verbal del paciente y del entrevistante. Seguidamente, los métodos en sí generales de evaluación, los más empleados suelen ser la historia clínica, que estaba de estado cognitivo-conductual, los autorregistros y los cuestionarios. Igual de tipo psicométrico, cognitivo y conductual. Lo primero sería la historia clínica, que estaba en global. 1. Los datos de filiación, que vendrían siendo los nombres, edad, trabajo, etc. 2. Enumeración de los síntomas. Aquí serían los niveles cognitivos, niveles afectivos, nivel conductual, motivacional, físico, datos objetivos, diagnóstico. Tercero, las áreas afectadas en la vida del sujeto o persona, bien sea trabajo, familia, amistades. Cuarto, historia de la queja actual y episodios previos. Estos son atribuciones de los problemas, es la historia del problema, los episodios previos similares, tratamientos que tuvo anteriormente y tratamientos actuales. 5. Otros problemas en el trabajo, matrimonio, grupos familiares u otros. 6. Historia familiar, antecedentes psíquicos y físicos, tratamientos seguidos, relaciones del paciente con sus familiares y percepción que tiene de ellos, bien sean los caracteres, el apoyo. 7. Historia personal, la conceptualización del paciente, las atribuciones que tiene, categorizaciones, historias familiares, sociales, laborales, educacionales y sexual y afectiva. En cuanto a los autorregistros, seguidamente, estos deben ser adaptados al nivel de comprensión del paciente y su nivel evolutivo en el caso de los niños. Entonces, es frecuente que los clínicos adapten los autorregistros al tipo de problema tratado, bien sean obsesiones, fobias, entre otros. Estos sería de la siguiente forma. En una situación y acontecimientos, evaluar estados emocionales, pensamientos automáticos, conductas y resultados, cambio de pensamiento automático, cambios de conducta y nuevos estados emocionales. Este cuestionario va dirigido
a recoger información de los círculos interactivos o viciosos entre pensamientos, afectos y conductas. La intensidad de estos componentes y las distorsiones y supuestos cognitivos subyacentes. A nivel conductual, se utiliza escalas como las de evaluación de asertividad, habilidades sociales, autonomía personal, según sea el caso. A nivel emocional, se utilizan escalas para la medición de estados emocionales, como lo indica su nombre, como por ejemplo el inventario de depresión de Beck o la escala de ansiedad de Zoom, etc. Con respecto al nivel cognitivo, son frecuentes los inventarios de pensamientos automáticos, las distorsiones cognitivas y supuestos o creencias. Empezando, vamos a referirnos a las escalas o cuestionarios cognitivos que son más frecuentemente usados. El cuestionario de creencias irracionales de Ellis, que consiste en 100 ítems que formulan creencias racionales e irracionales, organizadas al azar y que el sujeto puntúa en función del grado de acuerdo con las mismas. El clínico aquí puntúa las agrupaciones en las 10 creencias irracionales más prototípicas, detectando las más relevantes. La escala de actitudes disfuncionales de Weissman consiste en 35 ítems que agrupan 7 tipos de creencias disfuncionales o supuestos personales. A semejanza a las referidas por Beck, el paciente puntúa de acuerdo al grado, de acuerdo a los distintos ítems. El clínico agrupa las puntuaciones en función de la puntuación total de acuerdo a cada creencia. El cuestionario de pensamientos negativos. Consiste en 30 ítems donde el paciente puntúa la frecuencia en que lo piensa en la actualidad, El clínico los agrupa por los contenidos, tipos de pensamiento automático puntuados. Entonces, actualmente existen también los test proyectivos que están siendo reconsiderados como procedimientos útiles para la recogida de datos cognitivos y conductuales, pues ya que permite al sujeto utilizar más libremente sus significados personales en las pruebas. Es una forma bastante interactiva esta. Otro aspecto que es importante destacar es la preparación de las llamadas agendas de los psicólogos, que aquí permita al terapeuta planificar cada sesión del proceso terapéutico. Se debe tener en cuenta que este proceso es por lo general de 10 a 20 sesiones de 45 minutos cada una. Aunque existen problemas clínicos más severos como trastornos de la personalidad y la esquizofrenia, que pueden llegar a emplearse unas 80 o más sesiones, pues ya que son situaciones bastante delicadas y requieren de mucho trabajo, ya que no es una situación muy común, por decirlo así. Bueno, estos son los métodos empleados generalmente por un psicólogo. Espero que les haya gustado mi explicación y haber sido lo más precisa y concisa en esta evaluación. Muchas gracias.